Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Vamos a estar con el director ejecutivo del Centro de Simulación Médica Römers, el doctor Claudio Perretta, que es profesor en medicina, además es especialista en medicina interna. Y vamos a hablar de un tema realmente interesante que tiene que ver un poco con la formación profesional, porque esto de la utilización o la utilidad de las herramientas en la simulación para la formación y la capacitación permanente, este asunto de que los profesionales se capaciten previamente y cuando vayan al ejercicio propio de la profesión tengan la capacidad adecuada para desarrollarla, contribuye, por supuesto, a que sea efectivo todo aquello que significa el mejoramiento de la salud. Mi estimado doctor, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Explíquenos un poquitito todo esto que estamos hablando, cómo surge la idea, por qué surge la idea. Bien, en principio usted ya hizo una muy buena introducción porque el fin último de la simulación apunta a mejorar la seguridad del paciente. Mejorar la seguridad del paciente en términos de que no sea el paciente el que pague en principio los costos de la formación del profesional de todo el equipo de salud. No hablamos solamente de médicos, sino también de enfermeros, kinesiólogos, pero también hace a que mejore la seguridad del paciente en términos de que después de un tiempo de profesión, de ejercicio de la profesión, el profesional, en general el humano, en cualquiera de las actividades que haga, tiende a hacer sus tareas más automatizadamente y tiende entonces a aumentar los riesgos, casi que podríamos decir por minimizar, en forma hasta a veces inconsciente, lo que hace normalmente. Entonces, el entrenamiento... Estamos hablando que la rutina de algún modo lo lleva Exacto. a dejar de lado las previsiones normales para cada caso. Esto se asemeja cuando uno aprende a manejar. Uno aprende a manejar y los primeros tiempos que conduce el vehículo está muy atento a donde, en el momento que tiene que cambiar de cambio, no acepta, ni siquiera la radio prende, ¿no? Llega un momento en que esa aptitud se incorporó y entonces ya empieza con algunas cuestiones que van desde más relajado hasta después cometer cuestiones de a veces imprudencia porque empieza a manejar con una mano, habla por teléfono, y todo eso se lo da una supuesta seguridad de lo que va haciendo. Entonces, quería retomar para decir, hay dos momentos donde la simulación es muy importante: la formación y la capacitación permanente. La formación, en el momento de la formación, la simulación hace que el integrante del equipo de salud, insisto, sea cual fuera, enfermero, kinesiólogo, médico, técnico, no tenga que practicar con un ser humano real y que ese ser humano real se vea expuesto a la inexperiencia de esa persona en formación con los costos que puede pagar. Yo siempre digo lo mismo, cuando yo era residente, la primera vez que me tocó hacer una vía central, el paciente depositó todo en mis manos y realmente es una operatoria con cierto riesgo, con bastante riesgo y bueno, en ese momento no existía la simulación y había que hacerlo de esa forma. Hoy los estudiantes, los médicos ya avanzados tienen la posibilidad de entrenar, adquirir capacidades y reentrenarlas, reduciendo los márgenes de error y, como decía recién, aumentar la seguridad del paciente. Hay varias preguntas que surgen como consecuencia de esto que estamos hablando. La primera de ellas tiene que ver un poco con su especialidad. En medicina interna es una
abarcativo un poco la universalidad de la medicina. Y entonces uno piensa, surge la idea de crear esta posibilidad, y entonces es tan variada la medicina y tan variadas las especializaciones de cómo se hace para abarcar la capacitación en todas estas áreas. Bueno, claro, entiendo correctamente la pregunta. No existe un docente, no existe un instructor polivalente. Entonces, para cada una de las especialidades, justamente nuestro centro quizás se diferencia de los distintos centros que hoy hay en el país, por ser quizás el que más diversidad de oferta en cuanto a especialidades tiene. Nosotros trabajamos en el pregrado, en el posgrado y en el pregrado de medicina y de enfermería y en el posgrado de medicina, enfermería y kinesiología, aunque también vienen técnicos radiólogos o técnicos en imagen. Y obviamente para cada especialidad dentro de lo que es, por ejemplo, la medicina, no tenemos un único instructor. Entonces tenemos instructores en el área de emergentología que son referentes del área de emergentología. Tenemos instructores en cirugía laparoscópica para el área de cirugía laparoscópica, de endoscopía digestiva para el área de endoscopía digestiva, de endoscopía respiratoria, o sea, para pediatría, para neonatología. O sea, prácticamente la estructura que tiene el centro de simulación es similar a la que tiene un hospital, donde hay un director y hay jefes de cada área que normalmente son expertos en el tema, que además están formados en lo que es la simulación como herramienta educativa. Y entonces cada uno de ellos es capaz de capacitar al médico en su métier, en su especialidad. Usted habló pre, post y después enfermería. Digamos, en el pre tenemos la residencia. Y dentro de la residencia, que es la especialización, de algún modo ustedes también contribuyen para ampliar la posibilidad del conocimiento que tienen que tener necesariamente en la práctica. Bien, cuando yo hablo de pregrado, estoy hablando de estudiantes que todavía no se han recibido. Los residentes ya entrarían dentro del posgrado. Entonces, dentro de lo que es el pregrado, nosotros en general recibimos estudiantes de cuarto año en adelante, cuando ya comenzaron a ir a los hospitales y demás, y dentro del posgrado recibimos residentes de primero hasta el último año, y también recibimos médicos que ya tienen varios años de formación. Y sí, nosotros podemos ampliar la formación. Por ejemplo, tenemos convenios con hospitales, con instituciones que nos confían sus residentes, y entonces, para citar alguna, el Hospital Alemán de Buenos Aires, sus residentes comienzan prácticamente la residencia de primer año, independientemente de la especialidad que vayan a hacer en la residencia, haciendo simulación, y entonces aprenden muchas cuestiones, muchas habilidades, muchas competencias que son transversales y que son necesarias y que a veces con una formación, por decirlo de alguna forma, tradicional, ya que la simulación es bastante nueva en nuestro medio, con una formación tradicional les llevaría meses adquirir esas competencias, y de esta forma, para cuando entran al hospital ya las tienen aprendidas. Obviamente después tendrán que repetirlas y reejercitarlas para que se fijen, pero no lo van a hacer por primera vez con un paciente real. Yo pregunto, independientemente de todo esto, dada la posibilidad de perfeccionamiento, de tomar los recaudos necesarios para el ejercicio de la profesión, ¿esto es voluntario? ¿Cómo es el sistema? Bien, qué buena pregunta. Mire, en Estados Unidos y en algunos otros países, para determinados procedimientos está estipulado que el médico tiene que
como requisito obligatorio acreditar, al igual que los pilotos, de ahí un poco viene, su primera pregunta fue de dónde viene esto, la simulación médica proviene de la aeronáutica, y entonces les decía, en Estados Unidos existen lugares donde el médico tiene que certificar determinadas horas de simulación antes de poder hacer ese procedimiento en un paciente real. En nuestro país no hay ninguna regulación al respecto. Entiendo que esto es muy nuevo en nuestro país. La simulación, digamos, tiene muchos años en lo que es, por ejemplo, podríamos decir los cursos de RCP, algún otro curso de los ya tradicionales, como los de trauma y demás, pero la simulación en otros aspectos de la medicina y con otras modalidades educativas es bastante nuevo, no tiene más de, en nuestro país, 4 o 5 años. Entonces, quizás en el futuro haya una regulación al respecto, pero hoy es absolutamente voluntario. Por eso existen hoy personas con una visión de avanzada que, digamos, prefieren que sus médicos, sus enfermeras, sus técnicos vayan a capacitarse con con esta herramienta para reducir, por ejemplo, costos en errores médicos que se traducen en mayor tiempo de internación, mayor gasto por estudios complementarios, por medicación y obviamente la muerte, ¿no? Mientras está hablando y está diciendo, usted dijo simulación, si bien es cierto que es otro temario, ¿no? Pero me acuerdo de un título de José Ingenieros, La simulación en la lucha por la vida, ¿no? En este caso particular estamos hablando de la simulación efectivamente para la vida, en última instancia. Y de acuerdo a lo que está diciendo, y esto es lo último que conversamos, ¿por qué no instrumentarlo como obligatorio en el país, como un elemento más que lo podrían instrumentar, no sé si las obras sociales o las facultades o quién, para que esto sea obligatorio dentro de lo que significa la residencia? Bien, podríamos, ahí en este punto podríamos dividir en dos partes. Afortunadamente, la CONEAU, que es el ente que regula los programas de las carreras universitarias, está alentando a las universidades, a las facultades de las ciencias de la salud, a que todas tengan o vayan teniendo o que terciaricen, pero que exista la simulación dentro de la formación de pregrado. O sea que eso, yo creo que en el futuro todos nuestros estudiantes, para cuando lleguen a médicos, van a haber tenido contacto con la simulación. Lo que todavía no está regulado, y quizás eso sí tarde bastante más tiempo, es cómo hacer que la simulación llegue a ser en algún punto parte del entrenamiento continuo, de la formación continua, como también parte de la recertificación. Hoy un médico se recertifica como especialista acreditando cursos, acreditando asistencia a congresos, pero lo que acredita ahí es el saber, pero no el saber hacer. Le vamos a pedir al presidente de DPT, nuestros auspiciantes, para que incorpore todo este esquema, ¿no? Bueno, mi estimado doctor, gracias por venir, ha sido muy ilustrativo lo que hemos conversado, y ojalá que en algún momento esto se haga obligatorio, ¿no? Ojalá se tome, en realidad, más que el tema de la obligatoriedad, ojalá que por entender la importancia que esto tenga, se llegue en un momento a pensar que todo el mundo debería hacerlo, no por obligación, sino por beneficio. Correcto. Nos vemos. Gracias por venir. No se vayan, que tengo otra nota importante para compartir con ustedes. Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT. Potenciamos el talento.